Seguimos conversando con el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández. Hemos hablado de todo este proceso previo a las elecciones en Venezuela. También ha estado marcado por el rechazo a la no participación de los delegados de la Unión Europea. Hoy hay otra noticia también allí con información de la participación de la delegación de las Naciones Unidas en la página web de Globovisión y también en la cuenta de Naciones Unidas Noticias. Pueden encontrar más detalles. ONU confirma despliegue de expertos electorales para presidenciales en Venezuela. Allí el portavoz del secretario general Antonio Guterres anunció en una conferencia que 4 expertos viajarán al país a principios de julio para proporcionar un informe interno independiente sobre el desarrollo general de los comicios previstos para julio próximo. Lo cierto es que en medio de este camino a las elecciones, se ha sembrado también un poquito la desconfianza en el, bueno, no va a estar la Unión Europea. Algunos sectores han dicho, no importa que no esté la Unión Europea, vamos a seguir en la ruta electoral, vamos a las elecciones, a diferencia de otros años donde decían, si no hay las condiciones mínimas, no estaremos en el proceso. Este año han insistido, sí, nos mantenemos en la ruta electoral. ¿Cómo puedo abonar también esta información? La Organización de las Naciones Unidas estará presente. Hay otros organismos que también están como acompañantes, como el CELA, entre otros que están ya en Venezuela. Mira, lo que pasa es que hay una especie de confabulación internacional para impedir que nosotros podamos resolver el problema político que tenemos. Te lo digo porque una amiga mía estuvo en México en las elecciones y ella está muy vinculada con los organismos internacionales. Y por supuesto allá andaba con sus colegas. Y entonces me dice que hay una canción, un coro común entre los funcionarios internacionales. Y es que las elecciones venezolanas van a ser fraude. Dice que habló con gente del Fondo Monetario, de la OEA. Si todo el mundo tiene la misma idea, ¿no? Que aquí va a haber unas elecciones que no son transparentes, que no son claras y que el resultado va a ser cuestionable. Bueno, ayer el presidente de Uruguay, Lacalle, dijo lo mismo, que las elecciones no iban a ser transparentes. Es decir, yo no entiendo, mi cabeza no da, mi razonamiento no me permite entender ese disparate de anunciar el fraude. Es decir, que es una cosa que no se le ocurre a nadie. Yo me acuerdo que hubo un candidato presidencial aquí que perdió las elecciones y por haber cantado fraude se hundió políticamente. Es decir, eso, y mucho menos cómo puedes tú cantar un fraude antes del proceso electoral. Lo que puedes en todo caso es ir denunciando irregularidades, pero... Exacto, pero no puedes hacer el disparate. Porque así como llamas de a anunciar el participar a tus fraude. militantes, Porque a ya tus esas votantes. elecciones entonces, independientemente de lo que pase, ya esas elecciones están marcadas por la ilegalidad. Entonces, bueno, imagínate que llegaran a ganar los denunciantes. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es decir, va a ser un estupor y al mismo tiempo eso crea en la gente una sensación también de pesadumbre frente al proceso electoral, de que no es un proceso electoral, sino es una matanza más de la que tenemos 35 años viviendo. Entonces, yo creo que ha habido, digamos, te digo, una especie de equivocación a muy amplio nivel y a muy alto nivel para impedir que Venezuela salga de la crisis. Y yo he llegado a pensar si eso es por error o si es deliberado. Si es que hay alguien que está interesado en mantener la situación de Venezuela como está, y no consigo la explicación, porque todo lo contrario, la mayoría de los países se ven afectados por la inmigración, por todas esas cosas, por la reducción de la producción del petróleo. Pero en todo caso creo que es una torpeza monstruosa, descomunal, bestial, la que ha caracterizado de aquello que se llama el Grupo de Lima, que es responsable, entre otras cosas, de que el gobierno se haya mantenido con aquellas idioteces monstruosas de haber impuesto o haber sido eco de la tesis de la abstención. Sí, yo creo que algunos de ellos deben haberse preguntado, imagínate, si nosotros hubiéramos participado en las elecciones del 2018, ¿qué hubiera pasado? Es decir, viéndose en el espejo de hoy, esas atroces equivocaciones los invalidan como gente con la suficiente entereza y seriedad para dirigir al país. A mí eso es lo que me produce una gran desconfianza. Entonces, bueno, yo creo que por el momento yo veo las elecciones como te decía, un escenario más de cuchilleros, de cuchilleo, de pleitos a machete, y no para lo que deberían ser, que es para
lograr un acuerdo nacional. Yo lo he dicho 18.000 veces, ya me da hasta pena. Y que hasta la fecha, desde el Acuerdo de Barbados, bueno, que serían lo más pronto porque las elecciones marcarían parte de esa resolución del conflicto en Venezuela, la esperanza de que unas elecciones justas y reconocidas y creídas, Claro. que es lo que estamos hablando, puedan dar legitimidad Pero es que todo el al mundo, gobierno, la aceptación, el fin de las sanciones y en todo eso todo el tanto que se ha mundo, pedido. en lo que llama Huntington la tercera oleada de la democracia, que comienza en los años 70, cayeron como 80 dictaduras y 80 regímenes autoritarios, 80 países con sistemas híbridos. Todo fue producto de acuerdos de gobernabilidad. Ahora, ¿por qué los cabezas de chorlito de aquí no son capaces de ver lo que pasó en todas partes? En Nicaragua, en Chile, en Polonia, en Checoslovaquia. ¿Por qué? Es decir, yo no entiendo qué tomamos o qué bebimos los venezolanos que nos hizo tan estúpidos. Tenemos que ir a una pausa, pero no somos estúpidos los Bueno, venezolanos. no, tú sabes que yo estoy hablando de los hicieron. responsables. Bueno, pero... Los que han dirigido han sido estúpidos. Bueno, que han dirigido el vamos país. a una pausa. Lo importante es corregir, aceptar esos errores que se han tenido en el pasado, un lado y el otro. Pero parece que eso no está. Antes de morir. Pero parece que eso no está todavía sobre la mesa, ¿no? El asumir los errores públicamente, aceptarlos, pero para poner el foco, ¿no?, en las soluciones, que es lo que se quiere, que como tú dices, bueno, pareciera que, no, que es lo que no se quiere, porque no se habla de los problemas y de las soluciones a esos problemas, sino el constante conflicto que ya nos tiene a todos un poco agotados. Pausa y ya regresamos.